Aquí está de vuelta en la mesa Rodrigo Pacheco con más de la información de la economía, negocios y finanzas en esta mañana de jueves. Rodrigo. Pascal, con mucho gusto de saludarte y también de saludar a Eduardo Leiva, el director general adjunto de Banca Patrimonial y Privada de Multiva. Querido Lalo, ya esperaba este momento porque quiero saber cómo viste el dato de la inflación en los Estados Unidos y sobre todo pues lo que ha ocurrido en el contexto del conflicto en Medio Oriente, de este terrible ataque terrorista de Hamas en contra de Israel. En términos del bono largo, el bono a 10 años, en fin, varios temas. Mi querido Lalo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Rod? Muy buen día. Saludos a don Pascal y al auditorio. Y sí, bueno, muchos datos. El dato que esperábamos hoy, el de inflación, mixto, Rodrigo, 3.7% el dato de inflación de septiembre de la economía americana. Esperábamos 3.6. Esto no indica para nada una ralentización de la inflación. No crece, pero Exacto. se mantiene. El Sí. dato que sí nos gustó, Rodrigo, fue el dato de subyacente, porque quedó exactamente en línea con lo esperado, 4.1%. Esperábamos todo el mercado 4.1% y el anterior fue 4.3%. Aquí sí se ralentiza y este es un dato que a valor futuro, evidentemente a más de 6 meses, nos da confianza. Pero bueno, pues no es un tema que haya alegrado a los mercados. Empezamos a operar la Bolsa Mexicana de Valores 600 puntos abajo y rompe el soporte de 50,000 puntos. Estamos operando abajo de los 50,000. Standard & Poor's baja 0.16, el índice general de las 500 acciones, y Nasdaq sube un poquito. También te quiero platicar de los reportes corporativos al tercer trimestre, Rodrigo, que empiezan mañana. Claro, sí, ya mañana empiezan y va a ser bien interesante ver cómo va el consumo, porque hay otro dato y a ver qué dice el Fed, ¿no? Yo no, justo igual que tú, es como, no está claro hacia ningún lado, pero el 3.8% de desempleo, en donde se ve resiliencia, digamos, en la creación de empleo en Estados Unidos, poco más de 300,000, lo cual mañana hay que observar los reportes en la parte de consumo, obviamente en la parte de tecnología, etcétera, ¿no? Exactamente, empiezan bancos mañana, los bancos grandes, y esperamos buenos reportes de bancos grandes, porque bueno, ante altas tasas de interés al mayores márgenes y evidentemente a los bancos grandes les va mejor. También vienen reportes, el 18 de octubre vienen las tecnológicas, Tesla, Netflix, pero bueno, en todo el conjunto de análisis que hacemos en Multiva con Arnulfo Rodríguez, esperamos que la economía siga resiliente y que los reportes sigan sólidos, Rodrigo. Entonces la economía no va a ceder, va a seguir creciendo, datos de empleo sólidos, resilientes. El factor que comentabas del conflicto en Israel, no afectó del todo las variables. El tipo de cambio, ¿qué pasó? Pasó ahorita con el dato de inflación de 17.83 a 17.95. Hasta ahí se quedó. No subió a 18 pesos. Entonces, bueno, es una variable relevante y muy expectante. Claro, y el bono a 10 años, ¿cómo se ha comportado, Lalo? Ha sido bien interesante esa parte. Claro, déjame decirte, aquí lo tengo justo lo estamos operando. El bono a 10 años de Estados Unidos, que es la referencia más importante, está presionada. Está subiendo el día de hoy, aquí sí le pegó 1.52%, está operando en 4.6650. Este bono, Rodrigo, viene desde hace un año, con todo el incremento de tasas, desde 3.25 hasta niveles de 4.8870. Ahorita estamos en 4.6650. Rafael Bostic, de la Fed americana, comentó ayer que dado el incremento tan relevante en el bono de 10 años, en el bono de 30 años, pues ya estaba haciendo mucho el trabajo de la Fed y que Claro. quizá por este incremento que estaba inhibiendo posiciones, ya no se iba a aumentar la tasa de interés el 1 de noviembre. Pero bueno, Eh, como está todo tan Tan complejo, complicado, sí. Rodrigo, al tiempo. Es una gran reflexión porque finalmente la Fed lo que busca, igual que el Banco de México, es anclar la expectativa de inflación y en tanto el movimiento de los bonos de largo plazo, pues eso es lo que está mostrando, anclando que finalmente está haciendo su trabajo sin necesariamente modificar la tasa de referencia y creo que es bien interesante esa reflexión porque en una de esas pues nos lo ahorramos, ¿no? Ese aumento de 25 puntos base que en una economía pues con ciertos puntos de fragilidad, ¿no? Sobre todo por el tema de Medio Oriente y me llamó la atención, Lalo, que pues justamente el mercado de los commodities, de los energéticos no se ha transformado, o sea, digamos que todavía está el mercado en esperar y ver el tema de Israel. Exactamente. El petróleo está abajo de $90. Tampoco tuvo gran incremento en su valor en percepción de riesgo. Ahorita el petróleo está operando, Rodrigo, el Brent del Mar del Norte en 86.56 y el WTI de Texas 83.98. Incluso, bueno, un poquito más abajo de los $86. Entonces, bueno, pues no hay gran presión en variable, Rodrigo. El próximo 1 de noviembre se reúne la Fed americana.
Aparentemente, mayoritariamente tendría que mantener la tasa por lo que comentamos del bono a 10 años y el Banjico se reúne posteriormente el 9 de noviembre que también tendría que mantener la tasa. Sí, exactamente, eso es lo que se espera, querido Lalo. Como siempre, un gusto. Tenemos como 30 segundos para que nos digas cómo va la estrategia de inversión. Perfecto, bueno, pues seguimos apuntalados en compras de capital cuando hay disminuciones, cuando hay oportunidades. Se dio en semanas anteriores una entrada muy interesante con una baja del índice mexicano de 2,000 puntos. Aprovechamos esos momentos. Entonces, bueno, estar muy pendientes. También la tasa de corto plazo de un día al 11.25 hay que incorporarla a los portafolios, mayoritariamente ahorita, pero siempre compras de capital indizada, Rodrigo. Sin duda, mi querido Lalo, como siempre, te mandamos un abrazo donde te encontramos. Multiva.com.mx, con mucho gusto de atenderles y saludarles. Te mando un abrazo, mi querido Rodrigo, a don Pascal y al auditorio. Gracias, Lalo. Gracias, Ahí Lalo. escuchamos a Eduardo Leibel, director general adjunto de Banca Patrimonial y Privada. Excelente reflexión esto que mencionaba él, en términos de cómo el bono de largo plazo pues ya empieza a manifestar, digamos, que se ve que la inflación persiste y eso quiere decir que pues el Fed está teniendo éxito en la expectativa de inflación interesante. Gracias, Rodrigo. Gracias, Pascal.